familia, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar Lucas 21, la ofrenda de la viuda. Bueno, hermana, le voy a pedir por favor que ore para que entendamos que esta viuda pobre tiene una relación con los 144,000. Ore, hermana. Amén, así es. Oremos. Eterno Padre y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, para ti sea la honra y la gloria. En esta hora primeramente te pedimos perdón, que nos puedas limpiar con la sangre preciosa de tu Hijo, nuestras faltas y pecados, y que nos puedas usar como instrumento en tus manos para llevar tu evangelio a tantas personas que están deseosas de escucharte. Gracias por todo, quédate con nosotros y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo comienza Lucas 21, hermano? Lucas 21, versículo 1 dice: al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas y dijo: en verdad, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de sus obras dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bueno, hermana, mire cómo empieza el versículo. Levantó los ojos, vio Jesús a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Así es. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Cuántas veces aparece la palabra viuda y la palabra pobre? Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre, volví a repetir, echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobraba, mas esta, vuelve a decir, de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Aquí vamos a decirle al público y a los hermanos que esta viuda pobre es la que es del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque cuando empezamos en Lucas 21, mire lo que empieza en el versículo 5, hermana, a partir del versículo 5. Algunos le dijeron que el templo estaba engalanado de hermosas piedras y adornados. Jesús respondió: de esto que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 6. Dice: entonces ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Él respondió: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. El contexto de esta viuda pobre es la segunda venida de Cristo, el tiempo de la tribulación, el tiempo de angustia, y es cuando se cierra el tiempo de la gracia. Está hablando del tiempo que vendrá el Señor como en los tiempos de Noé y vendrá como en los tiempos de Lot. Todo el capítulo 21 se está hablando de la segunda venida de Cristo, pero ahora vamos a saber quiénes son los ricos. Él dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban su ofrenda en el arca de las ofrendas. Apocalipsis 3:17 nos dice quiénes son esos ricos. Vámonos para Apocalipsis 3:17, quiénes son los ricos. Dice la palabra del Señor. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Esos son los ricos que echaron unas ofrendas. Cuando usted lee aquí el arca, recuérdese y váyase a Génesis, como en los tiempos de Noé. En el arca de Noé entraron 8, y esos ricos que echaron en el arca de Noé, el egoísmo, la mentira, decían que era mentira de Noé, se está hablando de lo mismo. Aquí estos ricos están echando la altivez, la soberbia, la incredulidad
que tienen de la segunda venida de Cristo, porque se está hablando en el versículo que el Señor nos dice que aquí en Lucas 21 nos está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Y nos dice que la viuda echó de su pobreza. Vamos a ver cuál es la pobreza de la viuda. La pobreza de la viuda son las dos blancas que ella echó, ¿verdad? Vaya ahora a Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Vamos a ver cuáles son las pobrezas. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas son las dos blancas. ¿Por qué? Porque aquí, cuando entra el contexto de la viuda pobre, estamos hablando del grupo de personas que va a estar en el tiempo del fin. ¿Cómo comprobamos esto? Porque dicen que de su pobreza, ya lo vamos a comprobar. Vámonos a Lucas 18. ¿Con qué compara el Señor? A su viuda. 18:1. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siga leyendo. Le dijo: en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía: hazme justicia ante mi adversario, porque por un tiempo él no quiso, pero después pensó: aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no siga viniendo y me fastidie. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. Os digo que les hará justicia, y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, y le dice aquí, Dios se compara que le está diciendo que el juez está haciendo justicia. ¿Cómo no le hará él justicia a sus escogidos? Está comparando a sus escogidos con la viuda de aquí. Entonces está hablando de lo mismo, porque está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta viuda está hablando del tiempo del fin también. ¿Por qué? Porque el contexto es el capítulo 17 de Lucas. ¿Por qué? Porque dice en el 17, versículo 23, ¿qué dice, hermana? Dice: entonces os dirán: aquí está o allí, pero no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago resplandece y brilla desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Sin embargo, es necesario que primero padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Entonces estamos hablando que la viuda y los 144,000 tienen una relación. ¿Por qué tienen una relación? Porque en el capítulo 18 de aquí mismo de Lucas, dice en el versículo 7, ¿cómo dice, hermano? Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ese es el tiempo de angustia, hermano. El día que el Señor dice que le va a responder a su viuda es en el día de angustia y la tribulación. ¿Por qué? Vamos a Mateo, vamos a Lucas 33 al 35, Lucas 5, 33 al 35, Lucas 5. 33 al versículo 35. 33 dice: entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y oran muchas veces, pero tus discípulos comen y beben. Jesús contestó: ¿podéis obligar a los invitados
podéis obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el novio está con ellos, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán. Cuando ese día fue quitado Jesús, fue en la cruz. Y entonces, hermano, aquí nos estamos dirigiendo. Es que esta viuda que aparece en Lucas 21 y en Lucas 18, es la viuda que va a representar al pueblo de Dios en el tiempo de angustia y el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque esta viuda, cuando se acabe el tiempo de gracia, que vaya a quedarse el pueblo sin intercesor, porque por eso es que es viuda. Por eso es que es viuda, Claro. porque salió de... El lugar santísimo. ¿Salió quién? Jesucristo. Como sumo sacerdote, dejó las vestiduras de sumo sacerdote, ahora se pone la de rey de reyes a buscar a su iglesia. Es decir, en ese tiempo, cuando él sale del lugar santísimo, que ya termina el juicio investigador, Amén. entonces el lapso en que Jesús demora en llegar a la tierra es cuando Ella está clamando, la iglesia, que es viuda ahí en ese momento, el tiempo de angustia. el tiempo de angustia. Y entonces el Señor nos dice que Él irá a hacer justicia. Entonces ahora nos vamos a ir a Sofonía, capítulo 3. Vamos a ver la viuda pobre. Capítulo 3. Si lo encuentras tú, bueno. Ahí mismo está al lado de Ageo. Ya lo conseguí. Bueno, aquí está. entonces dice Sofonía, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo volveré, en aquel tiempo, hermano, en aquel tiempo volveré. Cuando dice aquel tiempo, ¿qué se En refiere? aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Aquí está la viuda. Un pueblo humilde y pobre, de su pobreza. Dice ahí en Lucas 21. El cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Estamos escuchando, hermano? Ajá, hermano. Dice el 13, el remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel, el remanente que quede en aquel tiempo, el remanente de Israel que quede en el tiempo de la venida de Cristo, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien lo atemorice. Entonces, hermano, aquí se está hablando de la viuda pobre. Eso está en Apocalipsis 14. Los que no dicen mentiras. Sí, aquí está 14. Léalo, hermana. Dice Del Apocalipsis 5. 14:5, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. ¿Y cuál es el contexto? Versículo 1 del 14. Dice, el Cordero y los 144, mire, es el título, ¿no? Lea el versículo 1 en adelante. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tenían sus arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono
ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿De dónde fueron redimidos? De entre los de la tierra, dice. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son... Aguántelo ahí, cuando no se contaminaron con mujeres quiere decir los que no se contaminaron con doctrinas de hombres, con doctrinas de iglesia, sino que siguen al Cordero donde quiera que va. Siga leyendo, hermano. Porque son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Ahora nos vamos a ir a Isaías 66, versículo 1 y 2, que está hablando de lo mismo, de la viuda que va a estar allá en el último tiempo, que es ahorita. Ese tiempo es ahorita, ese tiempo no es, ese tiempo ya comenzó. No está lejano, no está ahorita, a las puertas. Así es, 1 y 2 del capítulo 66 de Isaías dice: el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas las cosas, por eso existe, dice el Señor. Y yo estimo al humilde y constricto de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Bueno, la mía dice así: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ese se habla del ser humano. La casa es el ser humano. ¿Nosotros somos qué? Templo del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas las cosas pasadas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, fueron, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ¿qué? A mi palabra, hermano. Lo confirmamos, lo seguimos confirmando que la viuda es el pueblo remanente. Ahora vamos a ir a Mateo 5, versículo 3 y 4. Lo tenía en mente. Mateo 5, versículo 3 y 4 y 5. Leo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, el que es pobre en espíritu es pobre en altivez, es pobre en las tradiciones de los hombres, es pobre en las costumbres de las naciones, es pobre en la ira, el enojo, la amargura, es pobre en la fornicación, en el adulterio, en la codicia, en la vanidad. De esa pobreza es que está hablando Cristo, porque el Señor Jesucristo, hermana Garleni, dice: bienaventurado, vuélvalo a leer, hermana. 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Y ahora nos dice el Señor en Romanos 9:4, vamos a ver la riqueza de los ricos otra vez, para que vean que hay dos tipos de personas en el tiempo de la tribulación. Esa misma riqueza que se le dio al pueblo de Israel, el Señor nos ha dado la riqueza de la verdad presente para predicarla, para llevarle el mensaje del tercer ángel. Amén. Y llevarle a naciones, pueblos y lengua. Es un mandato, hermano, que usted predique la verdad, toda la escritura
Es inspirada por Dios, hermana. Para enseñar, para redarguir. Para corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buenas obras. Amén. Entonces, hermanas, sígueme leyendo. Romanos 9, 4. dice la palabra de Dios. Los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los padres y de ellos según la carne procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Al pueblo de Israel se le dio toda la riqueza. Yo quisiera repetirlo de nuevo, hermana, para que ustedes entiendan cuál riqueza está hablando Cristo. Cristo no habla de la riqueza material. Cristo no está hablando de la pobreza material temporal. Cristo está hablando de las eternas. Vuélvalo a leer, hermana, Romanos 9:4. Dice así: los israelitas que recibieron la adopción. ¿Recibieron qué, hermana? La adopción. La adopción. La gloria. La gloria de Dios y la adopción. Los pactos. Los pactos. La promulgación de la ley. La promulgación de la ley cuando se le dio en el Sinaí. Así es. El culto y las promesas. El culto y las promesas. De ellos son los padres y de ellos según la carne procede Cristo. Amén. Ajá. Entonces es la riqueza, hermano. Sí. Que ellos recibieron todo, pero ¿para qué? Para anunciar el mensaje de salvación, hermano. Para que todas las naciones tuviéramos también y supiéramos del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora eso que se le encomendó al pueblo de Israel nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros, a los adventistas, predicar la verdad presente, pero como que está sucediendo lo mismo con cada uno de nosotros, que no queremos llevarle el mensaje de la verdad presente, no queremos enseñar, no queremos redarguir, no queremos corregir, no queremos instruir en justicia, porque andamos en la carne. Pero si anduviéramos en el Espíritu, el mismo Señor hablaría por nosotros, porque Él tiene palabra de vida eterna. Entonces, hermana, ahora continuemos con los 144,000 y nos vamos otra vez a Isaías 57:15 y la viuda pobre, hermana. 57:15, Isaías 57:15. El Señor habita, vamos a ver dónde habita el Señor. 57:15, Isaías. Dice: así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar al corazón de los contritos. Hermano, para vivificar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Y el único que puede vivificar y hacer las cosas nuevas en cada uno de nosotros es el poder del Espíritu Santo. Eso lo dice la palabra, hermano. Usted y yo nada podemos hacer separados de Cristo. Entonces, hermana, vamos a leer un proverbio que sigue hablando de la viuda pobre. Proverbios 28, versículo 6 y Proverbios 28, versículo 11. Donde estamos hablando de la viuda pobre. 28:6 dice: mejor es el pobre que anda en su integridad que el perverso, aunque sea rico. Aquí está de nuevo, hermano, los dos tipos de personas. El que dice que es rico, guardo el sábado, estoy en el club de los conquistadores. El que ha agarrado de rutina el evangelio. No, el Señor quiere que nosotros salgamos a predicar el evangelio, que usted vaya a la sinagoga a enseñar y usted sea parte del ejército de Cristo. Versículo 11, hermano. El hombre rico es sabio en su opinión. En su propia opinión. Eso somos nosotros. Somos ricos. Pero ¿en qué? En nuestra propia opinión.
Otra versión dice en su propia sabiduría. Y ahora, ¿qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Mas el pobre que es entendido lo sabe sondear. El pobre que es entendido, el pobre que es entendido en esto, miren hermano, en esto, entendimiento, en espíritu y en verdad. Entonces nos dice que el pobre, mire lo que dice el versículo 13, ¿cómo dice hermano? Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque dice en Santiago capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué dice, si está hablando sobre eso también. De Santiago capítulo 4, 6, ¿qué dice? Y él da mayor gracia. Por eso se dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está de nuevo. La gracia se le da al que se humilla. El que se humilla será enaltecido. Entonces, esa pobreza es cuando usted se humilla. ¿A quién? A Cristo. Cuando usted se somete a Dios por medio de Cristo. Porque Cristo, cuando vino a esta tierra como hombre, Él se humilló. Y Él se sometió al Padre por medio del Espíritu. Eso lo dice la Escritura. Y dice que Él le da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por eso que el versículo 7, como dice hermana ahí mismo en Santiago. ¿Del capítulo 5? Sí, del 4, hermana. Del 4. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El que se somete es el humilde. El que confiesa sus pecados es el humilde. Y ese reconoce su falla, su falta. Amén, hermana, eso. Porque cuando uno no se somete, ya uno ha endurecido el corazón. Por eso que el Señor nos dice. Que es soberbio, que cree que está bien. Y el Señor que dice que el Espíritu que nos convence de qué, hermano? De pecado. De justicia y de juicio. Proverbio, ¿verdad? Dijo eso, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a Números 12:3. Números 12:3. Número 12:3 dice, aunque Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra, enseguida el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María. Ahí. ¿Quién era Moisés? Después de Cristo, el hombre más manso y humilde de la tierra. ¿Por qué? Porque tenía la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria? El carácter, hermano. Por eso que la viuda pobre tiene que tener el carácter de Cristo y va a representar su iglesia, porque el poder viene de donde, del cielo. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Por eso es que necesitamos tener el encuentro con Cristo. Y dice en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, hermana, capítulo 2, versículo 9 y versículo 2 y 3. Capítulo 2, versículo 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. ¿Conoce qué? Tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza, ¿quién lo conoce? Cristo. Conoce tu carácter, conoce mi carácter. ¿Y qué dice? Cuando le dice, tú eres rico, rico en las cosas celestiales, en las cosas que no son de este mundo, hermano. Solo está diciendo Apocalipsis 2:9, hermano. Mire cómo la Biblia se explica ella sola. Esa era la iglesia que en verdad literalmente era pobre, de las 7 iglesias. La Esmirna. Pero el carácter era la pobreza del mundo, las cosas de este mundo. Eran pobres en las cosas carnales. En las cosas carnales, hermana. Y el versículo 2 y el 3, ¿cómo nos dice? Del capítulo 2. Del mismo 2. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Cuando usted
enseña, redarguye y corrige. Esa es la pobreza del que ama a Cristo. Esa pobreza de decirle a un hermano o el hermano decirnos a nosotros humildemente y con mansedumbre dónde está la falla de cada uno de nosotros. Esa es la humildad, pero tenemos que recibirla de parte a parte, porque Pedro fue corregido por el apóstol Pablo y Pedro no se puso de altanero. Pedro recibió ¿qué? La corrección. Eso está en Gálatas, en el capítulo 2. Pero vamos a seguir, hermano. Ahora vamos a buscar Mateo 11, 29, del 28 al 30. Dice así, Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre ellos y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender esa pobreza espiritual? De Cristo. Cristo dijo que Él no era de este mundo como nosotros no somos de este mundo, hermano. Por eso que la pobreza es la terrenal, que uno no se aferra a las cosas de este mundo. Y la riqueza es la espiritual, la que tiene Cristo, su carácter. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí. Y por eso que tenemos que tener, ¿qué, hermano? Una relación, una comunión, una intimidad. Como la viuda insistente, ¿no? En oración. Amén, gloria a Dios. Filipenses 2.5. Vamos para allá. Filipenses 2.5 al 8. Si lo tienes, puedes proceder a leer. Filipenses 2.5 al 8. Aquí lo tengo. Léalo, hermano. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay en vosotros el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Ahí está la pobreza, sino la humildad. Que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a usted y a mí. ¿Para qué? Vamos a leerlo, hermano. ¿Para qué? Versículo 8. 8. Y quiere, al tomar la condición de hombre, y quien, al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Amén, gloria a Dios, se humilló. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, hermana. Mire, esto es tan espectacular, de que el Señor nos da siempre de su gracia. Bueno, si lo tienes leído. Dice aquí, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, tenemos la gracia, tenemos a Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar decisiones, hermano. O sea, eso es lo que nos separa de la salvación, el decidir, porque lo demás Dios lo ha dispuesto. Todo el poder del cielo está a su disposición y a la nuestra para la salvación, hermano. Por eso. Ahí creo, no recuerdo dónde está, que dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Después la vida. Eso está en Deuteronomio 28. O sea, es una decisión. Y todavía te dice: escoge pues la vida para que vivas. Amén. Gloria a Dios. Por eso que en Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, vamos a terminar con Apocalipsis 7, y la viuda, los 144,000, que es la que en el último tiempo del fin va a tener ese carácter. ¿Cuál es el carácter? Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Pasa que no? Esa es la dos blancas de la fe y la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Lucas 21 se está hablando de que ella dio dos blancas y habla 3 veces de su pobreza y 3 veces que es viuda.
Sí. Y el contexto es la segunda venida de Cristo, igual que en Lucas 18, 17. El 5 dice, echó todo el sustento. El sustento del cristiano, ¿cuál es la fe? La fe, no hay otro sustento. Amén, gloria a Dios, hermana. Apocalipsis 7. ¿7 qué? Desde el 1 en adelante. Del 1 al 8. No, el 9 en adelante. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron: amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Señor, ¿tú lo sabes? No, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. ¿De dónde? De la gran tribulación. Esa es la viuda pobre. Han lavado sus ropas y las blanquearon con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol Amén. no los molestará más. ¿Por qué, hermana? Porque ahí se está hablando de lo mismo. Los 144,000, sus ropas van a ser lavadas, ¿verdad? Ahora lea Apocalipsis 3. Versículo. En el versículo 3 hasta el 5. El 5, lea el 5. El que no venza será vestido de ropa blanca. El que venciere. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Amén, gloria a Dios. Hermano, la viuda pobre va a ser transformada aquí. La viuda pobre es el ser humano que clama de día y de noche. Esa viuda pobre que no la va a agarrar descuidada el tiempo de angustia. Dice en Lucas que clamaba de día y de noche. Entonces, hermano, esa viuda pobre tiene que ser usted y tenemos que ser nosotros. ¿Por qué? Porque si usted clama y se somete a Dios y usted pide poder donde tengamos la falla y las debilidades, y donde nosotros clamemos para que ese poder del Espíritu Santo venga, nosotros vamos a poder ser transformados. Y usted va a tener el mismo privilegio que tuvo Cristo como hombre aquí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dice en 1 Corintios capítulo 10, cerramos con eso. Tiene rato cerrando. 1 Corintios 10. ¿Cómo dice el versículo favorito de mi hermana? Vamos a ver si sabe dónde está. El favorito es 2 Corintios 12:9. Bueno, vamos a leer ese. Pero bueno, lee el tuyo. Pues vamos a leer los dos. Porque dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. ¿Cuál? ¿Qué vas a soportar? El tiempo de angustia. ¿Con qué? Con la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector, nuestro refugio, nuestro auxilio. Y el 12:9 dice: y me dijo, bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9-10. Y me dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por eso en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso, el 10. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, gloria a Dios. Y para cerrar, otra vez está cerrando. No, vamos a cerrar, hermano, que esto está bueno. Cuando uno habla, no está hablando uno, está hablando Cristo por medio de su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra que tiene poder para santificar, justificar y hacer las cosas nuevas en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 91, miren lo que dice, este salmo es del tiempo del fin. Dice, el que habita, pone una condición, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, hermano, si usted no habita y usted no tiene una relación y una comunión, una intimidad con el Señor, separado de Cristo, nada podemos hacer. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Quién va a decir? El que habita dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mateo 24 dice que caerán pestes, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, los ángeles. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, su verdad, Cristo, la palabra que se hizo carne. No temerás. No temerás el terror nocturno. ¿Cómo va a quedar la tierra? Oscura, vacía, desordenada en el tiempo del fin. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, tú y yo miraremos cuando tengamos la victoria en Cristo, y verás la recompensa de los impíos. Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, lo has puesto ¿por qué? Por habitación, hermano, aquí lo dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Aquí tiene que habitar Cristo, aquí. Y dice, no te sobrevendrá mal, ni plagas tocará tu morada. Las plagas del tiempo del fin, las 7 plagas no tocarán tu morada. ¿Por qué? Porque Cristo habita en ti y en mí. Versículo 11, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, no tropiece con las cosas de este mundo. Sigue, hermana, el 13 en adelante. Pero esta es otra versión. Ajá. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿A quién vas a hollar? Al cachorro del león. Ah, mire cómo empieza el versículo. Sobre el león y el aspi pisarás. ¿Cómo pisarás tú al diablo? ¿Cómo? Con el carácter de Cristo, hermano, sometiéndote a Dios, con la voluntad del Padre, lo pisarás. ¿Por qué? Porque vas a reflejar el testimonio de Cristo, no tu testimonio ni el mío, porque no tenemos. Es que Gálatas dice, ya no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí. Amén, gloria a Dios. En la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Y dice, hollarás el cachorro del león y el dragón. ¿Saben quién es el cachorro? El falso profeta. Y el león es el diablo, hermano.
Solo Anda como león rugiente, dice. Anda como león rugiente. Dice, por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ha conocido qué? Su nombre. Su carácter. Ha conocido su carácter. Ha conocido que Cristo no es de este mundo como nosotros no somos de este mundo, porque lo dice Cristo, no lo está diciendo el hermano William. Juan. En Juan 17, versículo 14 lo dice. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo dice que pondrá enemistad. Génesis 3:15. Y ahí es donde Él pisó al diablo en la cruz, cuando puso enemistad. Termina, hermano. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. ¿En dónde? En la angustia. En la angustia, en el tiempo de angustia, nos librará. El Salmo 91 es del tiempo de angustia. Dice, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, gloria a Dios, hermano. Así es. La viuda es usted. La viuda somos nosotros. Cuando usted clama de día y de noche, cuando usted se somete a Dios, esa pobreza es el carácter de Cristo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque lo leímos en la Biblia. No es invento del hermano Willy y la hermana Valdés. Por eso que le deseamos que cada día nos encontremos más de ahora en adelante todos los temas que van a venir, para que el Señor, el Espíritu Santo, nos instruya, nos capacite, nos edifique, nos cambie, nos transforma y nos limpia con su palabra. ¿De qué? De nuestros pecados. Bueno, la hermana Garlene, que no, pero yo abrí con la oración, te toca a ti cerrar. Ajá, pero si tiene algo más de... No, creo que con Gálatas 2:20 cuando... Bueno, hermano, oremos. Señor, amante Padre, gracias por haber hablado usted, por haber traído el mensaje de salvación. Gracias porque usted es el que está llamando y clamando a su pueblo delante de su Padre como sumo sacerdote, que todavía está intercediendo y es nuestro abogado y nuestro mediador. Y el Espíritu Santo que está aquí convenciéndonos de pecado y de justicia. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.